Jorge, gracias por estar aquí. Carmen, un gusto estar aquí de nuevo contigo. Pues le ofrecí al auditorio que trabajaría con mi equipo en el tema de la sobre y subrepresentación. Creo que tenemos algo ya lo suficientemente estudiado, analizado, Carmen, para decir aquí en este espacio algo que yo anticipé hace unos días, hace unas semanas. Creo que estamos, Carmen, ante lo que jurídicamente no voy a usar el calificativo con fines propagandísticos, lo uso en su sentido jurídico. Estamos ante un fraude a la Constitución. Fraude a la Constitución. El término no es mío, el término fue acuñado por la Suprema Corte. Tú lo vas a recordar, el auditorio quizá lo recuerde, en el caso del gobernador Bonilla, cuando de Baja California, cuando quiso modificar su constitución local para quedarse más tiempo del debido en el cargo. Y el término fue usado por dos ministros de la Corte, por el ministro Fernando Franco y por el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que fue el que más desarrollo hizo del concepto fraude a la Constitución. ¿A qué me estoy refiriendo, Carmen? De manera muy sinóptica, de dónde venimos, dónde estamos. En 1986, el número de plurinominales se duplicó a 200, de 100 a 200, y se introdujo la llamada cláusula de gobernabilidad. Conforme a esa cláusula, al partido que tuviera mayor número de constancias de mayoría, y siempre en la condición de que no hubiera ningún partido que hubiera ganado la mitad más uno de la Cámara, que ya era de 500, se le otorgarían plurinominales hasta que alcanzara 251, sin importar su porcentaje de votación. Eso existió hasta el año 96. En el año 96 se hace una reforma al 54 constitucional y se establecen dos límites clarísimos, Carmen. Primero, ningún partido puede tener más de 300 diputados, en ningún caso. Es una prohibición tajante. Y segundo, ningún partido puede tener más de 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación. ¿Cómo se mide la sobrerepresentación? Como la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de curules como total de la Cámara de Diputados. Esa es la sobrerepresentación, y el 96 es el texto vigente. Se puede quizá ver en pantalla, son fracciones. Ese texto se reformó en el año 96, Carmen, y no se ha modificado. Tiene distintas fracciones, pero en particular hay que ver la fracción 4 y la fracción 5. Dos límites: nadie tiene más de 300 diputados y nadie puede tener más de 8 puntos. Pero en 96, Carmen, todavía era posible transferir votos vía convenio. Había convenios de coalición por los cuales, por ejemplo, el PRI, que tenía en ese entonces como aliado al Partido Verde, por convenio, antes de la elección decía, bueno, de la votación que saquemos, al Verde le toca tanto y al PRI le toca tanto, o el PAN o el PRD con el PT hacían transferencia de votos administrativa previa a la elección. Pero ¿qué decía entonces la ley para que no hubiera fraude a la Constitución? La ley decía, a la coalición debe tratársele como si fuera un solo partido. O sea, la coalición no podía tener más de 300 diputados y no podía tener más de 8 puntos de sobrerepresentación, como si fuera un solo partido. Recordemos que hasta el año 2007 las coaliciones podían aparecer, Carmen, con un emblema único en la boleta. No aparecía como ahora. En 2007 cambiamos la Constitución y cambiamos la ley y dijimos, ya no se puede hacer transferencia de votos. Tiene que cada partido aparecer en la boleta con su emblema y tiene que tener, por tanto, su propia lista plurinominal. No tocamos el 54 constitucional, no lo tocamos. Mantuvimos el mismo texto y ahí sigue, del año 96.
Pero una vez que se hace este cambio, Carmen, a ver, ya de manera sinóptica también, elección 2009, elección 2012, elección 2015, no hay problema. La Constitución y la ley se aplican de manera regular. La ley deja de referirse a las coaliciones como un solo partido porque ya no pueden hacer ese tipo de alianza. Pero en el 18 hay una estrategia. Esto empezó en el 18, Carmen, no empezó ahora. En el 18 pusieron en práctica por vez primera la estrategia consistente en transferir curules. Ya no transfieren votos, transfieren curules. Te transfiero completo la curul, te la doy por anticipado si ganamos. ¿Para qué? Para que con esa estrategia, asignando curules a partidos pequeños, el partido grande logra un doble efecto. Mete diputados de mayoría atrás mano como si fueran de otro partido y conserva una votación baja para beneficiarse de la plurinominal. Esa es la doble estrategia, ese es el fraude que se realiza para burlar el tope constitucional. En 2018, vamos a recordarlo, Carmen, al partido Encuentro Social, que ya no existe, el PES, Morena, 2018, le entregó 75 distritos de mayoría. ¿Sabes cuántos ganó? Ganó, entre comillas, el PES, 56. ¿Sabes cuánto sacó de votación el PES? 2.6% y perdió el registro. Ve nomás. O sea, un partido con el 2.6% de la votación que perdió el registro tenía 56 diputados de mayoría. ¿Dónde terminaron esos diputados, Carmen? En Morena. En 2018 Morena, por esa vía, más fugas que hubo del PRD y del PRI hacia Morena, tuvo 2/3 partes de la Cámara. Ya lo tuvo. En el INE, viendo el efecto que había causado permitir este tipo de coalición, metieron el correctivo de la llamada afiliación efectiva. Esto es, voy a ver que lo que tienes, así el diputado ganador sea efectivamente del partido al que se le va a asignar ese diputado. ¿Sabes lo que pasó? Pues es que esto se perfecciona. Estamos ante, déjame usar el término, no encuentro otro, estamos ante un fraude maquinado. Es un fraude que se va planeando, se va modelando, se van haciendo pruebas, se hacen encuestas. Como ahora hay que ver que el que gane no puedan decir que es de Morena, entonces lo sacan de Morena con suficiente antelación, lo borran de la lista de Morena y lo mandan al Verde o lo mandan al PT o lo dejan sin partido. Entonces, ¿cuál es el efecto hoy? A ver, Morena en su convenio de coalición aprobado por el INE. No, si todo es legal, todo esto es legal, no, si la ley se cumple, la letra de la ley se respeta, pero el fraude viene detrás. ¿Qué hizo Morena? Reparte los distritos que distribuye a cada partido. Mira, en este año 24 a Morena le tocaron 143 distritos de los 300. O sea, Morena ahí colocó candidatos directamente de Morena. Al Partido Verde le entregó 71 distritos y al PT le entregó 46. En los otros, Morena compitió por sí mismo, sin alianza. La ley lo permite. De los 143 distritos siglados, así se le dice ahora, asignados a Morena, ganó 124 y sin alianza ganó 37 Morena. El Verde se le asignaron 71, ganó 57, triples comillas a la palabra ganó. El PT se le asignaron 46, Carmen, y ganó 38.
Ah, caray. ¿Cuánto tiene el Partido Verde de votación? 9%. ¿Cuánto tiene el PT? 8 y pico. ¿Cuánto tiene el PT? 5 y pico. Pero ganan 57 distritos. Ahora revisemos qué es el efecto que eso produce. Ahí lo se puede ver en ese cuadro. A la hora de distribuir la plurinominal, Carmen, como Morena no rebasa los 8 puntos porcentuales, porque lo bagaste de votación para que no rebase los 8 puntos, pero también bagas al Verde y también bagas al PT, que cada uno de ellos recibe premio. Ese es el fraude. No rebasan formalmente el 8%, pero sumados, Carmen, si sumamos Morena, PT y Verde, su sobrerepresentación en conjunto es de 16 puntos porcentuales, el doble de lo que permite la Constitución. ¿Cuál es la contrapartida de que Morena y aliados se sobrerepresenten en 16 puntos? Pues que el PRI, el PAN y MC se subrepresentan en 16 puntos. Doble efecto. Se burla el tope de 8 puntos y se burla el límite de 300, porque Morena más PT más Verde pretenden tener en la siguiente legislatura 373. Fíjate lo que nos va a ocurrir, Carmen. Sumados, los 3 partidos alcanzan algo así como el 56% de la votación total, 56-58. Pero van a tener el 74.4% del total de diputados de la próxima legislatura, 74.4%. La mayoría calificada se forma con 334 si quieren ser rigoristas. Eso significa el 66.66% de la Cámara. Pues no contentos con el 66.66, se quieren ir a 74.4. Esto es lo que yo llamo, recuperando el término de Arturo Saldívar, fraude a la Constitución. Hicieron una estrategia, hicieron un diseño de coalición para dejar de lado, para brincarse los topes constitucionales y alcanzar esa mayoría que, a mi juicio, no es lo que se buscaba con la reforma del 96, no fue lo que se buscó con las reformas de 94, de 96, de 2007. No puede ser que tengamos una burla a la ley y a la Constitución de este tamaño y en el INE parece que miran para otro lado. Pues es que eso ya se hizo así antes, pues se hizo mal porque en 18 Morena ya había aplicado este tipo de estrategia para burlar la Constitución. El caso del PES que te dije hace un momento lo ilustra bien. Menos del 3% de los votos y 56 triunfos de mayoría. Pues eso se llama fraude a la Constitución, eso se llama engaño. Ahora, termino con esto. Hicimos una revisión de los resultados en un cuadro que ahí ven ustedes el cuadro. No me voy a detener uno por uno. Te voy a dar este dato, Carmen. De los 57 distritos que gana el Verde, solamente hay 3 al final del cuadro, se ven, en donde el Verde tiene la mayoría de los votos. Solo 3 de 57. En todos los demás es Morena el que tiene los votos. Morena se queda con los votos, le transfiere la curul y se beneficia de los plurinominales y luego recupera los diputados jalándolos a su grupo parlamentario ya que se instala la legislatura. Hay 3 distritos, ahí se ven al final, los 3 son de San Luis Potosí. 3 distritos de San Luis Potosí es en donde el Partido Verde únicamente tiene la mayoría de los votos. O sea, de 57 mayorías ganadas, triples comillas, por el Verde, en los datos solamente son 3.
Son 3. Ahora estamos aún revisando la lista de los candidatos ganadores del Verde y del PT. Son lo que podríamos llamar, no sé si tú vas a recordar, alguien en el auditorio, la novela de John le Carré que se llama El Topo. El Topo era un espía llevado desde la niñez al país donde sería espía y crecía. John le Carré, la digresión, se inspiró en un caso real que fue el caso del escándalo Willy Brandt. Su secretario particular del canciller alemán era un topo sembrado a los 6 meses de edad en la RDA por la Stasi, los servicios secretos de la entonces Alemania comunista. Bueno, hemos encontrado varios topos sembrados por Morena desde hace 2 años, desde hace 3 años, en el Verde, en el PT. Claro, algunos encontramos un caso simpático, me permito citarlo, la palabra simpático es de mi cosecha, un caso ejemplificante. El hijo del exgobernador de Baja California, el exgobernador se llama Leonel Cota Montaño. Su hijo fue sembrado en el Verde, va a ser diputado por el Verde. Pero él dice en una entrevista, bueno, no, yo soy de Morena, yo soy de Morena. Estoy en el Verde, pero soy de Morena. Bueno, ¿qué tal? Entonces, anticipo, de esos 57, más algunos plurinominales del Verde, de esos 38 de mayoría del PT, más algunos de sus plurinominales, van a terminar en Morena, van a terminar en el grupo parlamentario de Morena, porque Morena se comporta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores como un mismo partido. No estamos ante 3 grupos parlamentarios con visiones, estrategias diferentes. Se comportan como un solo grupo y burlan por esa vía la prohibición constitucional de partida doble. Son más de 300. La Constitución prohíbe que tengan más de 300 un partido. Y tienen el doble de la sobrerepresentación autorizada por la Constitución. Querida Carmen, esto Pues, se llama fraude a la Constitución. Ahora, esto que tú expones, bueno, técnicamente es materia prima para que el INE se pronunciara y el Tribunal Electoral, porque se ha hablado de que va a haber recursos, no sé si ya se presentaron, por cierto, recursos de la oposición en contra del tema de la representación. Hay 2 momentos, 3 de ellos, uno ya pasó, y en eso los abogados dirán, es que el señor Alcocer se olvida que eso ya es asunto resuelto, porque el INE aprobó los convenios de coalición, Ajá. aprobó las reglas para la asignación y no dice nada de esta situación. Y lo hicieron ya, en el 18. Y ya lo habían hecho en el 18, lo hicieron también en el 21, pero la caída de votos del 21 no les permitió este resultado. Claro, como ahora sí tienen votos, digamos, Morena está obteniendo directamente para diputados 42.5 de los votos, que sumado a lo que tiene el Partido Verde y el PT los lleva casi a 50% del total de votos para diputados. Entre la votación por Claudia Sheinbaum y la votación para diputados hay una diferencia importante, Carmen. Pero bueno, tu pregunta, regreso a ella. Ya hay hechos consumados, dicen los abogados en el INE. Sí, acepto que ya hay hechos consumados, pero también acepto que hay hechos supervinientes, porque cuando se aprobaron los convenios de coalición, nadie se revisó el efecto que podía tener ese convenio cuando se hizo el acuerdo de diciembre de 23 que determina cómo deben asignarse las curules plurinominales. Tampoco teníamos a la vista este resultado. Mi pregunta es, ¿cuál es el valor que tutela la Constitución? ¿Por qué pusimos esas reglas y puso el plural de manera deliberada, Carmen? Porque me tocó participar en toda esta construcción, porque pusimos estas reglas, las pusimos porque había un pacto de Estado democrático, de avance democrático. Queríamos una garantía desde la oposición
Y ahí estaba Andrés Manuel López Obrador en esa oposición. Queríamos la garantía de que el partido hegemónico, el partido dominante que era el PRI, no reformara por sí mismo la Constitución. Eso era el objetivo y lo dijimos con todas sus letras, con todas sus palabras. En la reforma de 96 y en la de 2007 lo reiteramos, que nunca más un solo partido por su sola voluntad e imponiéndose sobre las minorías reforme la Constitución. Ese era el objetivo, el valor tutelado era el voto, que no pudiera haber una mayoría formada de manera artificial como se va a formar hoy. Si me preguntan los abogados formalistas, anticipo la respuesta, me van a preguntar, a ver, señor Alcocer, ¿y esto viola la ley, la letra de la ley? Pues no. No, si está bien diseñado, si es un fraude maquinado, lo prepararon al detalle, pero viola lo que era el sentido de la Constitución, viola el valor que tutela la Constitución, viola lo que quisimos hacer en la larga transición democrática de México. Sí, esto es una regresión, esto es una amenaza a la democracia, esto es un paso al autoritarismo, querida Carmen. ¿Hay hechos consumados para el INE? ¿En el Tribunal Electoral sucederá algo? El tribunal puede cambiar su criterio, sí. Yo espero que el tribunal, los 5 magistrados que están en funciones, atiendan estos razonamientos y atiendan la realidad, no la formalidad. Lo que cambió, Carmen, fue la realidad, y la realidad está generando una situación contraria a la Constitución, contraria a su sentido, pero sobre todo contraria al voto popular. No es posible que un partido que obtiene para la Cámara de Diputados el 43% de los votos se quede con el 74% de la Cámara por la vía de un fraude a la Constitución y de 2 partidos satélite que giran en torno a lo que ese partido y su presidente quiere y decide. Estamos regresando al sistema de partidos satélite del que vengo yo. Tú eres más joven, pero a mí me tocó el sistema de PRI, PPS, PARM y PAN, 2 partidos satélite. Bueno, hoy Morena ya tiene sus partidos satélite que harán lo que ellos quieran, apoyarán lo que ellos quieran y votarán como les ordenen. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede contemplar esta nueva situación y cambiar criterio para evitar el fraude a la Constitución. Yo sostengo que sí puede, y habrá que dar esa batalla. Para que eso ocurra, tiene la oposición que presentar un recurso. Lo debe presentar en qué momento procesal, cuando el INE realice la asignación de los plurinominales. Y eso, como habíamos ya comentado desde hace algunos días aquí contigo, ocurrirá en agosto. En ese momento habrá que ir, si el INE no atiende estas razones, habrá que ir al tribunal. Hay un precedente que ayuda a sostener esta posición que yo expongo aquí. En el año 21, al asignar los plurinominales en el dictamen del INE se puede leer lo siguiente, cito de memoria: hay que tomar en cuenta tanto el tope a la sobrerepresentación como el tope a la subrepresentación. A la subrepresentación, sí, como vimos en el cuadro que se mostró en pantalla, la sumatoria de sobrerepresentaciones de Morena, Verde y PT te da 16 puntos de sobrerepresentación, y del otro lado de la moneda 3 partidos quedan subrepresentados exactamente en ese mismo porcentaje, que es lo que procede a hacer una asignación que compense con sobrerepresentación para que la Cámara se integre de la manera más cercana posible a una proporcionalidad entre votos y curules. O sea, si usted tiene el 50% de los votos,
Correcto, puede usted tener hasta 58% de la Cámara siempre y cuando no se subrepresenten los otros. Pero no me diga que con el 50% de los votos usted se va a llevar el 74.4% de la Cámara y que eso es democrático. Jorge Alcocer, gracias por esta revisión que compartes con este espacio de noticias y análisis. Y bueno, pues estaremos siguiendo de cerca pues lo que tú acabas de mencionar. Vamos a ver qué tipo de situación se da pues con motivo de esto que pues es fundamental siempre en un Congreso, pero en este caso estamos hablando de una votación muy impresionante a favor del Partido Morena por la presidencia de la República, y eso queda claro. Está pues también favoreciendo con su mayoría en las gubernaturas que obtuvo a través del voto popular, y estamos en este punto con el tema del Congreso, que es el gran lugar donde van a cruzar las reformas que se pretenden. Bueno, pues ya de inmediato sabemos el plan C para empezar a hablar. Estamos hablando de una serie de reformas, 18 reformas de carácter constitucional. La primera, ni más ni menos que al Poder Judicial, la que se ha colocado como prioritaria para el gobierno de López Obrador. Ha empujado todo para que sucedan las cosas con la prisa necesaria y que esto se pueda aprobar ya en cuanto se instale el próximo Congreso. Pero aquí, bueno, se instalará de esta manera o de la otra, según lo que resuelva el tribunal en su momento. Así es, Carmen. Yo espero que en los partidos de oposición, en el PRI, en el PAN, en MC, exista el interés y la disposición para ir al tribunal y dar esta pelea. Por nuestra parte, ofrecemos a través del portal de la revista Voz y Voto, si nos autorizan, lo compartimos con Aristegui Noticias, toda esta información para que cualquier interesado pueda revisar. Pueda revisar, pueda ver nuestros números, pueda ver y certificar, constatar este ejercicio de topos mandados a otro partido para que no parezcan que son de Morena, cuando en realidad son morenos, son de Morena y van a estar con Morena. Pues Jorge Alcocer, seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí en este programa este lunes. Gracias a ti, Carmen. Y por compartir toda esta información.